En Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar acerca de un tema que también es importante y tiene que ver con el ámbito legal, con el ámbito penal, de qué manera uno se puede defender o responder frente a determinadas situaciones. Vamos a conversar con una asesora respecto de esta materia justamente intercultural, una facilitadora de la Defensoría Penal Pública Mapuche. Ella nos va a contar varias cosas que es importante tener en consideración respecto de cuando ocurren situaciones y que bien vale la pena tener en consideración. Ella se presenta y nos cuenta acerca de estos temas. Es Mari Lamien, Mari Compuche, Incheta Rosa, Huanchumilla Piñén, facilitadora intercultural, y tienen Tumapu Lofta Tuwan, Xauclenta Defensoría Penal Mapuche, Fantepo, Coyipuyim Litaña Oficina, Ka Yenen Fenten Alanchipanto Xauclen Feimo, Mari que Chubu Chipanto Bul Pelayan, Seo Fantepo. Estaba saludando en Mapuzungún. Decía que voy a cumplir bastante tiempo en la Defensoría Penal Pública. Creo que voy a completar los 15 años. Yo comencé en la octava región, en Cañete. Allá estuve cerca de 8 años. Y me tocó trabajar apoyar con la gente, las quenche principalmente, y también con los pehuenche. Mi recorrido era Santa Bárbara y Cañete. También decía que soy de la comunidad de Itinento, originaria de ahí. Soy mapuche, soy madre de 2 hijas, mapuches también. Primero contar que como la Defensoría Penal Pública es una institución que forma parte del sistema judicial, y en el caso mío personal, yo soy profesora de profesión de educación básica. Primero, cuando uno ingresa a la institución, uno aprende. Aprende dentro de esta institución, y lo difícil que resulta para uno aprender, y eso también uno se pone en el lugar. Es más fácil, creo así, ponerse en el lugar de los usuarios nuestros, que son los imputados, que si para uno es complicado, para ellos debe ser doblemente difícil, por todo lo que significa, dado que nosotros somos, las personas mapuches igual tenemos nuestras propias formas de ser, nuestra propia forma de relacionarnos, nuestras propias formas de las formalidades, que distan o son muy diferentes a cómo se desarrollan o cómo los actores judiciales, como también ellos responden a otra cultura. Esto también genera una distancia que no solamente en la relación de hablada, sino también hay muchos otros factores que influyen en esta distancia, y la dificultad que uno presenta es con la justicia, muchas veces hace que uno se vaya desconforme con la defensa, por ejemplo, o que no comprendió al defensor cuando le explicó, o cómo son momentos tan tensos, por ejemplo, una detención en un control de formalización, control de detención, que son los primeros momentos que la persona pasa después de su detención. Es el momento más tenso, por ende la persona muchas veces no está 100% atenta a lo que le está diciendo su abogado, procesa tanta información que muchas veces ellos se van con muchas dudas. Entonces ahí nuestro rol es importante, poder acompañar a esa persona, recibirlo, explicarle con más calma, a veces ofrecerle un vaso de agua, que implica también no solamente con el detenido, al menos allá en Coyipulli, por ejemplo, las audiencias va a la comunidad, y muchas veces uno tiene que hablar, ¿no?,
no a veces con el imputado. Uno le corresponde hablar con el huerquén, porque siempre tienen un huerquén que actúa como vocero, por así decirlo, del grupo que representa. Entonces uno habla con ellos y después habla con la mamá, el papá. Uno también hace toda una labor de contención, además de facilitar la comprensión de lo que va a ir ocurriendo, porque a veces la gente sobre todo cuando es primera vez, como todo es un desconocido, uno tiene que explicar todo lo que va a ocurrir y el tiempo que se va a tomar. A veces pueden ocurrir, por ejemplo, que la detención se amplíe y entonces las personas no entienden por qué se amplió. Entonces uno tiene que... Es que además, Rosa, o Rosita, porque Rosita le dice, sí. Se llama Rosa, le dicen Rosita de cariño en el trabajo, ¿no? Pero es que además debemos reconocer que en Chile, en general, todos los ciudadanos desconocemos el proceso. Vemos en las películas, por ejemplo, que a los detenidos le leen sus derechos. Y acá muy pocas veces ocurre y la gente desconoce que todo el proceso justamente está basado en una serie de normas que parte porque a una persona cuando la detienen, si hay en flagrancia, de todas maneras igual le tienen que dar a conocer sus derechos, y si es por orden de detención tiene que haber una orden de detención que indique que le andan buscando por tal o cual delito, el derecho de ser informado dónde va a permanecer detenido, de saber cuándo va a ser la audiencia de control de la detención, de ver si esta audiencia se va a ampliar para realizar después la formalización, dependiendo de la causa que sea. Entonces, hay una serie de pasos, lo conversábamos fuera de micrófono. Yo creo que se ha cometido el error en los últimos años justamente de no seguir educando a la comunidad, a la población respecto de lo que implica el sistema procesal penal, que partió, si mal no recuerdo, por allá por el año 2000, y que de esta manera entonces, si fuéramos ciudadanos informados, a lo mejor también podríamos hacer que todo fuera más fácil, más práctico, más ágil. Y además tenemos que entender que la gente que está en las zonas rurales, si nosotros en la ciudad desconocemos el procedimiento, sobre todo la gente de las zonas rurales y de comunidades debe ser mucho más complejo todavía el tema, porque se saca a alguien de un momento a otro, no se sabe dónde está, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pueden pasar varios días respecto de las diferentes audiencias. Entonces me imagino que también ahí hay que hacer un rol de contención, como bien lo decía, pero también de generar las confianzas y de poder ir abriendo los espacios para que se vaya obteniendo la información necesaria y ver si esta persona es inocente, que se busquen los antecedentes para que también los tribunales puedan ser informados respecto de eso. Así es, uno apoya no solamente en explicar cómo va a funcionar todo el proceso, sino también ellos también entregan datos, antecedentes. A veces hay dificultades para reunir por ejemplo, fotografía o video que lo tiene alguien y uno debe apoyar en eso. Es súper importante el apoyo que uno puede hacer porque el defensor muchas veces tiene que estar en la sala tomando muchas audiencias porque hoy en día... Porque está de turno y le corresponde... Sí, hoy en día tomar caso por caso, entonces él no está viendo todo eso en ese momento. Ellos se entrevistan con las personas que están en el calabozo, pero también muchas veces las personas que no están detenidas son los que aportan con los antecedentes, con algún video, con algún testimonio. Esa decisión de que hay que tomar igual de si declaran o no declaran, porque a veces puede ser conveniente y a veces no, pero lo primero es que se recalca es que el derecho a guardar silencio es lo más importante. Que a lo mejor debiera ser lo que le recomendemos a todas las personas, sean personas urbanas o rurales, en el sentido de que mientras no hayan estado en contacto con un abogado defensor, así es. Más vale no decir nada, digamos, porque además hay que ir encauzando lo que va a ocurrir en la causa, valga la redundancia, para claro, poder salir bien parado, digamos, del tema, si es que esta persona no tiene mayor injerencia o está definitivamente de todas maneras. Es el derecho de guardar silencio, por lo tanto lo tiene toda persona que es detenida y que puede ser imputada. Así es, y es muy muy importante, es la más importante diría yo de todos los derechos que existen, porque es determinante después en la resolución final, porque una persona que declara todo lo que se diga puede ser usado en su contra, como se dice el dicho popular, ¿cierto? Y eso es así. Y nosotros
yo me incluyo, los mapuches nos cuesta a veces entender este derecho a guardar silencio, porque creemos que nosotros, desde nuestra forma de ser, para defendernos lo primero es la palabra, lo primero es hablar. Entonces, cuando alguien nos dice, no, es que no tienes que hablar para defenderte, entonces es difícil un poco entender desde nuestra cultura. Pero desde el mundo Winca, desde la justicia Winca, es muy importante el derecho a guardar silencio. Y declarar en el momento adecuado, preciso, con la orientación de su abogado defensor. Necesitan un espacio para poder, un espacio de tiempo para poder planificar eso. Entonces, por eso es tan importante ejercer ese derecho desde las primeras instancias, a la hora que la persona es detenida, desde su casa, porque lo pueden presionar, o sea, de hecho ocurre, lo presionan, amenazas. Durante todo ese proceso en el cual también ellos carecen de un acompañamiento nuestro como defensoría, tanto de facilitador como defensor. Por ende es muy importante desde ahí hasta que llega al local policial, ojalá siempre guardar silencio hasta que llegue ahí, porque ahí, cierto, tiene también conocer, que es muy importante conocer el derecho a que cuando uno está detenido tiene el derecho a ser asistido por un abogado. O sea, él puede llamar y señalar que necesita que lo vaya a ver un defensor penal público. Y si tiene un defensor particular también, pero los defensores penales públicos son los primeros y quienes están disponibles. En la primera atención, como en salud, por ejemplo. Así es la primera atención. Y a veces los facilitadores no estamos en la primera atención porque también, por ejemplo, Mayeco es una zona grande, hay varios tribunales. Sí. Es muy extensa y está muy distante de las ciudades. Entonces, una persona como yo, que soy la que tengo que cubrir todo Mayeco, es imposible asistir a las personas en estas circunstancias. Son algunos los casos en el cual uno asiste porque la persona, algún familiar, algún conocido lo conoce uno, tiene el teléfono y llaman, y uno les va diciendo, pero guarden silencio, tienen que esperar, voy a comunicarme con el defensor para informarle que los han detenido, y uno informa al defensor que tal persona está siendo detenido, que está siendo llevada a la comisaría de Ercilla, Coyipulli, en el caso mío. Pero con una persona en ese sentido es súper insuficiente el apoyo que uno puede dar, digamos, porque son muchas las causas, y todos los días, en este minuto que estoy conversando aquí, está ocurriendo. Claro, más de alguien está siendo detenido e incluso puede estar siendo vulnerado a sus derechos. Así es. Por no contar justamente con un facilitador intercultural. Pero, Rosita, bueno, también estoy viendo acá que también ha estado muy cercana a la Convención Constitucional, que también ha estado muy ligada y muy atravesada por lo que tiene que ver con la línea indígena y especialmente mapuche. Sí, lo que pasa es que uno como facilitador intercultural cumple en el ámbito de la Defensoría Penal Pública como un rol de mediador cultural, y también ejerce el rol de facilitación lingüística. Uh-huh. Si bien no todas las personas son hablantes de mapuzungún hoy en día, pero existe un porcentaje importante de personas que sí hablan mapuzungún y son personas bilingües. Estas personas bilingües, sobre todo en, digamos, gente más adulta, por lo menos en Coyipulli y Angol, ellos siempre, si tienen la posibilidad de utilizar el mapuzungún para comunicarse, para poder hacer sus trámites. Que lógicamente es más fácil porque es la lengua materna. Así es, y en algunos casos para declarar, ellos solicitan hablar en su idioma. Uh-huh. Y ahí entonces a mí personalmente me ha tocado actuar de intérprete. ¿Ya? Intérprete más que traductor, porque a veces se confunde ese concepto. Nosotros no ejercemos la labor, es muy poca la labor de traducción que hacemos, lo que hacemos es labor de intérprete. De distintas maneras, es decir, intérprete dentro del contexto de una audiencia, pero también somos intérpretes muchas veces cuando el defensor se entrevista con la persona imputada o con sus familiares, porque a veces el imputado sí
no es hablante y utiliza solo el castellano, pero la madre y el padre que está al lado son hablantes mapuzungún. Entonces uno es de intérprete para ellos. Entonces uno hace ese rol y bueno, la Defensoría Penal Pública se lleva tiempo con eso. Bueno, el Damián Horacio ha participado muchísimo en ese tipo de actividades o en esa función, digamos, de intérprete. Y este año a mí me tocó colaborar con la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica de Valparaíso, quienes organizaron un curso para Rulpasumufe, que son los intérpretes de la Convención Constitucional, y en el cual ellos me invitaron a mí a ser parte de su curso como alumna por un lado y por otro lado como relatora. La relatoría más que nada para poder contar la experiencia nuestra, mía en este caso, de lo que significa interpretar en un contexto de justicia, en este caso de la Defensoría, pero también un tema más técnico que tiene que ver con las dificultades que uno tiene a la hora de asumir ese rol. Y como nosotros los indígenas en general no tenemos formación en interpretación ni traducción, cosa que sí lo hay para las culturas dominantes, para las lenguas dominantes, pero no hay para las lenguas minorizadas. Y eso también nos pone en desventaja, porque nosotros hacemos interpretación, pero lo aprendemos en la práctica. Yo aprendí en la práctica, utilizo técnicas que yo no sabía cómo se llamaban, pero en otras culturas, en otras lenguas, eso tiene toda una denominación y se trabaja, se practica. Los intérpretes se forman años, porque es una tarea muy, muy compleja. Y además, Rosa, no podemos, Rosita se me va, no podemos negar además que también en el ámbito mapuche como tal, claro, se habla de mapuche, pero el pehuenche no habla de la misma manera que el lafkenche, entonces yo me imagino que también para ustedes significa también un esfuerzo en tratar de así como de buscar o de acomodar las ideas que se van indicando, porque de pronto puede tener no sé, una pequeña variación en la forma en la que dice la palabra y puede querer decir una cosa cuando en realidad es otra, digamos. Entonces ustedes también tienen que buscar el equilibrio en eso. Sí, pero lo más difícil es trasladar el lenguaje judicial, trasladarlo al mundo mapuche. Eso es lo más difícil para un intérprete, porque puede ser una audiencia de sobreseimiento definitivo, que es una audiencia muy simple, que significa terminar completamente con la causa, pero cuando la magistrado nombra todos los artículos que fundamentan dicha resolución, eso ya te pone un grado de dificultad enorme para poder explicarle al lonco o al alamien que quiere que se lo expliques en mapuzungún. Y claro, las diferencias dialécticas en el mundo mapuche existen, en algunas zonas muy marcadas, pero en el caso mío me tocó trabajar, bueno, la Defensoría misma, como la forma en cómo se dan las cosas, como esto es todos los días, tú tienes la posibilidad de escuchar a las personas y ellos escucharte a ti. Entonces, de alguna manera como que nos vamos acostumbrando y uno se va adecuando al contexto dialéctico, por así decirlo, porque como a mí me tocó trabajar en la zona de Arauco, Tirúa, allá la gente sí efectivamente habla distinto. De hecho, ellos el mapuzungún le llaman chedungún, y lo mismo con la gente del Alto Biobío. Pero bueno, yo he tenido la posibilidad de recorrer esos territorios por el trabajo y ha sido muy enriquecedor para mí como persona mapuche que habla mapuzungún, porque he ampliado mi léxico, las entonaciones, trato de adaptarme, pero la gente igual entiende que uno es de otro territorio y no es tan relevante también esa diferencia dialéctica. Lo que sí en la zona huilliche es mucho más marcado, ahí sí es más complejo, pero en esta zona de Ercilla, Arauco, Alto Biobío, por acá Curacautín, a mí no se me ha hecho difícil. Yo tengo el mapuzungún de aquí de los Buenteche, Padre de las Casas,
y no ha sido para mí no ha sido difícil. Hay toda una historia detrás de aquello. Bueno, el tiempo nos alcanza. Agradecer a Rosa Huenchumilla Marilao de la Defensoría Penal Pública, pero resaltar, digamos, que es de la Defensoría Penal Pública Mapuche, con todo lo que eso conlleva y todo lo que ha resultado importante en esta región para mucha gente por el rol que han cumplido los facilitadores en los diferentes juicios. Les hemos visto trabajando y por ello también hemos querido entonces difundir un poco más estas actividades, lo cual vamos a seguir haciendo. Yo creo que nos vamos a dar la tarea de seguir que la gente siga aprendiendo acerca de la forma en la cual el rol que cumplen ustedes y en general todo lo que hace la Defensoría Penal Pública. Así que, Rosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también. Fenchen Mañón, la mien.